Vamos a continuar con el tema 1.7 que se llama función primitiva. Para entender el tema de función primitiva tenemos que recordar el tema de derivadas. Vamos a recordar un poco de la derivación que vimos en el curso anterior de cálculo diferencial para poder entender lo que es la función primitiva. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tengo aquí dos columnas. En la columna del lado izquierdo voy a poner una función y en la columna del lado derecho voy a poner la derivada de la función. Vamos a recordar una fórmula básica de derivación que nos decía que la derivada de una potencia ax a la n, por ejemplo, era igual a multiplicar n por a y restarle 1 al exponente. De tal forma que si tenemos, por ejemplo, la función, en este caso, x cúbica, nosotros para derivarla lo que hacíamos que multiplicábamos, aquí suponíamos que teníamos un 1, y multiplicábamos 3 por 1, nos daba 3, y le restábamos 1 al exponente, que es esta fórmula de aquí. Entonces nos quedaba 3 por 1, 3, y le restábamos 1 al exponente y nos quedaba 3x cuadrada. Si queríamos derivar, por ejemplo, x cuarta, al hacer la derivada nos quedaba 4 por 1, 4x, y le restábamos 1 al exponente, nos quedaba 4x cúbica. Entonces estábamos utilizando esta fórmula de aquí. Igual si teníamos, por ejemplo, 6x quinta, multiplicábamos 5 por 6, 30, nos quedaba 30x, y le restábamos 1 al 5, nos quedaba x a la 4. Teníamos, por ejemplo, 8x a la 7, multiplicábamos nosotros 8 por 7, 56, 56, le restábamos 1 al exponente, nos quedaba x a la 6. Por ejemplo, un quinto de x, en este caso hacíamos lo mismo, que sería multiplicar 1 por un quinto, y como le resto 1 a x a la 1 me quedaría x a la 0, entonces me quedaba nada más un quinto. De hecho, si se acuerdan, teníamos una fórmula que decía que la derivada, en este caso de ax, era igual a a, que era nada más quitarle la variable. En este caso, un quinto de x, pues nada más es un quinto. Entonces 3x, pues nada más es 3. 0.7x, pues nada más es 0.7. Entonces ahí teníamos una función y teníamos una derivada. Entonces íbamos aplicándole la derivación a cada función. Esto nos va a servir para entender qué es la función primitiva. Ahorita lo vamos a ver. La función primitiva, en este caso, vamos a explicarla de la siguiente manera. Vamos a abrir otra columna que le vamos a poner función primitiva. En este caso, ahora, esta derivada que la sacamos de x cúbica y nos dio 3x cuadrada, yo la quiero llevar a que sea una función primitiva. ¿Qué es la función primitiva? La función primitiva es volver a regresar la derivada a su función original, o sea que tengo que volverla a regresar a la función que yo tenía. O sea que la derivada de 3x cuadrada, si quiero llevarla a su función primitiva, en realidad es x cúbica. Pero lo interesante es con qué fórmula la llevo de la derivada a la función primitiva, o sea, cómo la regreso a la función original que estaba antes. Si estaba utilizando para derivar la fórmula de x de ax a la n es igual a nx a la n menos 1, ahora nomás vamos a aplicarle lo contrario. Si yo quiero una fórmula para regresar, si se fijan aquí yo multipliqué por n, entonces acá en la otra fórmula para regresarnos a la función primitiva voy a dividir entre n, y aquí yo le resté 1 a la n, entonces acá voy a, en este caso, a sumarle 1. Entonces me quedaría así la fórmula de la antiderivada. Una primera fórmula sería la siguiente. Sería la integral, porque la función, para llegar a la función primitiva hay que integrar. Entonces sería la integral de axn
va a ser igual a ax a la n más 1 sobre n más 1. O sea que le voy a sumar 1 al exponente y lo voy a dividir entre el mismo exponente. De tal manera que si yo tomo lo que es la integral de 3x cuadrada con respecto de x, le aplico la fórmula y me quedaría 3x a la n más 1, o sea que sería a la 2 más 1 sobre 2 más 1, por lo que me quedaría 3x a la 3 sobre 3. Y como 3 entre 3 lo divido y se elimina, nos quedaría 1. La respuesta sería x cúbica. Y aquí me daría entonces la función primitiva. O sea, me volvería a regresar la función que tenía antes de derivar. Vamos a aplicarle la misma fórmula a todos los que están aquí de ejemplo. Vamos ahora con integral de 4x cúbica. Entonces, esta que fue la derivada de esta función, la queremos regresar a la función original, que la llamamos función primitiva, aplicando esta fórmula que ya definimos aquí. Entonces sería 4x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Por lo tanto me daría 4x a la 4 sobre 4. De nuevo se cancela 4 con 4 y nos quedaría x cuarta. Quiere decir que x cuarta es la función primitiva de 4x cúbica, aplicando esta fórmula de aquí. Vamos con la siguiente. En este caso 30x cuarta, igual le aplicamos la fórmula 30x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Entonces nos quedaría 30x a la 5 sobre 5, y 30 entre 5 nos da 6, quedaría 6x quinta. 6x quinta. Ya vimos que la derivada 30x cuarto, aplicándole en este caso esta fórmula de la integral, nos regresa a la función primitiva, nos regresa a la función que teníamos al principio, que era 6x quinta. Ahora tenemos 56x a la 6, sería 56x a la 6 más 1 sobre 6 más 1, sería 56x a la 7 sobre 7, y 56 entre 7 toca 8, por lo tanto nos daría 8x a la 7, y de nuevo regresamos de la derivada a la función original, por lo tanto es la función primitiva. Vamos a la siguiente. Tenemos en este caso un quinto de x. En este caso hacemos lo mismo. Un quinto es lo mismo que un quinto por 1. Y 1 se puede disfrazar de cualquier letra que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de los exponentes que dice que toda cosa elevada a la 0 es igual a 1. Entonces toda base elevada a la 0 es igual a 1. En este caso, si yo quiero disfrazar el 1 de la variable que necesito, yo necesito una x, entonces le voy a poner un quinto por x a la 0, porque x a la 0 da 1 según esta fórmula de aquí. Cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Entonces aquí, si yo necesito una x, el 1 lo convierto en x a la 0, y aquí ya le aplico la fórmula del n más 1. Entonces ya le sumo 0 más 1 sobre 0 más 1. Por lo tanto me quedaría en este caso un quinto de x a la 1 sobre 1. Puedo sacar el un quinto acá afuera para poderlo multiplicar, y pues me quedaría 1 por x, x, y 5 por 1, 5. Me quedaría x quintos, que en este caso es lo mismo que un quinto de x, que es este que teníamos acá. En el caso de que tengas una constante, como nos pasó ahorita con el un quinto de x, porque aquí vamos a tener más ejemplos como este, podemos utilizar esta fórmula. La integral de cualquier número con respecto de x es igual a agregarle esa variable. Entonces, si yo tengo la integral de cualquier número, me fijo cuál es la variable y nomás se la agrego.
O sea que si yo tuviera la integral de 7 con respecto de w, yo nomás pondría 7w, ya sin hacer todo lo del w a la 0. Directamente esta sería la fórmula. Si yo quiero la integral de 8 con respecto de x, pues va a ser 8x. Si yo quiero la integral de 11 con respecto de a, pues voy a poner 11a. O sea que dependiendo de la variable que tenga, nomás le agrego esa variable al número, que sería esta fórmula. Por lo tanto, si yo quiero la integral de 3 con respecto de x, pues directamente me va a dar 3x, que sería mi función primitiva. En este caso del 3, su función primitiva es 3x. Del 1/5, su función primitiva es 1/5 de x. 0.7, pues igual, integral de 0.7 con respecto de x, pues nomás le voy a agregar 0.7x, y esa sería mi función primitiva. Entonces, en resumen, vamos a tener entonces estas dos fórmulas que vimos ahorita para poder llegar a la función primitiva, o sea, para poder llegar a la función original antes de derivarse. Entonces, cuando calculamos la integral de, por ejemplo, 5x cuadrada, lo que hacemos con respecto de x, lo que hacemos es aplicarle la fórmula 5x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, nos quedaría 5x cúbica sobre 3, que en este caso sería lo mismo que 5 tercios de x cúbica. Y esta sería nuestra función primitiva. Función primitiva. Y esa función primitiva, si yo la derivo, o sea que esta función en realidad sería la función original que teníamos como 5 tercios de x cúbica. Y si yo la derivo, si le aplico la derivada con la fórmula de la derivada, acuérdense que era multiplicar 3 por 5 tercios, yo multiplicaría 5 tercios por 3 y le resto 1 al exponente. Esa es la fórmula que utilizaba para derivar. Me quedaría entonces, poniendo un 1 aquí abajo, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, y x a la 3 menos 2 es 1, por lo tanto me quedaría 15 entre 3, 5x. Y esa sería, en este caso, mi derivada. Aquí nada más se me pasó un detallito, aquí nada más es menos 1, acuérdense que la fórmula le puse menos 2, por aquí alguien me dijo. Entonces nos quedaría cuadrado. Y se fijan, ahí llegaríamos otra vez al 5x cuadrada. En este caso, esa es la derivada. Y se fijan, fue la que agarré para integrar. Y al integrarla, encuentro la función primitiva, o sea, la función original. O sea que en este caso, la integral, podríamos decir que es la antiderivada, porque nos regresa a la función original, nos regresa a la función primitiva. Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 3 séptimos de x. Yo quiero encontrar la función primitiva a partir de la integral. Entonces, aquí, pues acuérdense que tenemos un 1. Entonces, nada más se le va a sumar 1 al exponente. Cuando tenemos fracciones, o inclusive enteros, pero más cuando tenemos fracciones, nos conviene utilizar las propiedades que vimos en los videos anteriores. En un video anterior vimos propiedades de la integral, donde dice que, por ejemplo, este 3 séptimos lo podemos dejar fuera. Puedo dejar el 3 séptimos afuera y nada más dejar la pura x aquí adentro. Entonces ya le aplico la fórmula. Por ejemplo, si aquí está la 1, nomás le aplico la fórmula que está aquí, que sería sumarle 1 al exponente, x cuadrada, porque le estoy sumando 1, sobre 2. O sea que sería el 1 más 1, por ejemplo, aquí, para que no me digan, ay, no le entiendo. Sería como poner x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Nos daría x al cuadrado sobre 2. Y ya que tienes este resultado, lo multiplicas por la constante que sacaste. 3 séptimos por x cuadrada sobre 2 es igual a 3 por x, 3x cuadrada, y 7 por 2, 14. O sea que serían 3x cuadrada sobre 14, que es lo mismo que
3/14 de x cuadrada. Esta sería en este caso la función primitiva, la función original, pero utilizando las propiedades de la integral de sacar la constante. Esta te va a ayudar mucho cuando tienes fracciones. Saca la fracción y ya nomás se la aplicas a la pura variable. Podemos entonces tener otra fórmula aquí ya establecida, ya llevábamos dos. Otra fórmula más es cuando tengas la pura x sola, la pura variable sola, en este caso elevada a la n, que no tengas ningún número aquí, nada más sería x a la n más 1 sobre n más 1. O sea, si tuvieras x quinta con respecto de x, pues tú sabes que va a ser x a la 6 sobre 6, porque nomás le vas a sumar 1 al exponente y lo mismo lo vas a poner abajo. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, aquí quiero sacar en este caso la integral de 7/9 de x sexta con respecto de x, y quiero encontrar la integral para saber cuál es la función primitiva. Entonces saco primero la constante, en este caso 7/9 por las propiedades de la integral que ya habíamos visto, y dejo la pura x6 de x, y a esta x6 le aplico esta fórmula, o sea que nomás le voy a sumar 1. Me quedaría entonces x a la 6 más 1, 7 entre 7, y ya nada más multiplico 7/9 por x a la 7 sobre 7 es igual a 7x a la 7, porque se multiplican numeradores y denominadores, y 9 por 7, 63, y me quedaría entonces 7/63 de x a la 7. Aquí en este caso, pues cuando tengas fracciones, puedes fijarte si las puedes reducir. En este caso, si yo tengo la fracción 7 sobre 63 y le doy igual, me la reduce a 1/9, o sea que la respuesta de la función primitiva en este caso sería 1/9 de x a la 7. Esa sería mi función primitiva. Y acuérdense que si la quieren comprobar, la derivan. Como esta es la función primitiva, f de x es igual a 1/9 de x a la 7, pues yo la puedo ahora derivar. 1/9 por 7 me va a dar 7/9, y como le resto 1 al exponente, me va a quedar 7/9 de x a la 6. Si te fijan, vuelvo a regresar a la otra función, porque en realidad esta es la antiderivada, me lleva a la función original. No van a tener que estarlas comprobando, nada más les estoy diciendo para si quieren comprobarlas. En este caso pueden utilizar la comprobación de derivar lo que integraron y les debe de regresar el otro resultado. Entonces creo que ya debe de ir quedando un poco más claro que en este caso, cuando integramos, lo que encontramos es la función primitiva, la función original. Fíjense, ahí tenemos otro ejercicio. Igual sacamos el punto 56, lo dejamos fuera, ponemos en este caso solo x cúbica de x, le aplico la fórmula, en este caso le aplico esta, me quedaría x cuarta sobre 4, porque le estoy sumando 1 al exponente y dividiendo entre lo mismo, y ya nada más multiplico, me quedaría punto 56 por x cuarta sobre 4, al estar multiplicando esto por esto. Acuérdense, numerador por numerador, denominador por denominador. Y aquí yo en la calculadora, pues si lo quiero dejar en decimal, pondría punto 56 entre 4 y me daría 0.14. Entonces la respuesta sería 0.14 x cuarta, y esa sería mi función primitiva. Y si la derivo, punto 14 por x cuarta, pues sería multiplicar punto 14 por 4 y le resto 1 al exponente. Entonces punto 14 por 4 me vuelve a dar punto 56 x cúbica. Me regresaría otra vez a la que estaba calculando. Repito, no hay necesidad de comprobarlo. Yo, cuando les pida la función primitiva, ahorita nos vamos a basar en solo estas tres fórmulas que están aquí para encontrar la función primitiva. En este caso, si quiero la función primitiva de 35, pues me voy a esta fórmula. Recuerden que aquí es cuando tenemos nada más un número solo, entonces nos quedaría como
35x. Nada más es agregarle la variable. Cuando tengas el puro número sin variable, nomás le agregas la variable que esté definida aquí en tu integral. Igual, integral de 1/5 de, fuera de a, por ejemplo, pues yo pondría 1/5 de a. Esa sería mi función primitiva. Entonces ya con esto podemos calcular algunas, en una práctica que les voy a poner, vamos a calcular algunas funciones primitivas para poder terminar con este tema. Y hasta aquí terminaremos con el tutorial.